Hola, ¿qué tal? Somos el Norteñito Crew. El día de hoy les vamos a presentar un deck Dragon Link o algo así. Antes que nada queremos recordarles como siempre que si no están suscritos nos ayudarían muchísimo haciéndolo, y cualquier cosa la pueden dejar abajo. En fin, vamos a pasar a ver el main deck y en esta ocasión vamos a darle súper rapidito ahora sí, porque queremos explicarles también algunos tips para hacer los combos y un par de test hands. Entonces bueno, vamos a darle. De entrada tenemos a Levianir. Ya no es tan importante como lo era antes, cuando en el combo estándar de turno 1 siempre lo bajábamos para quitarle una carta al oponente. Sin embargo, esta carta sigue siendo de mucha utilidad, sobre todo a mitad del juego o en escenarios medio random en los que tenemos que tronarle cartas al oponente. Y esto es porque la verdad es que el deck batalla un poquito más contra el backrow, entonces es muy importante tener una carta que sea Spot Removal, además que es del mejor tipo de Spot Removal ya que popea 2 y aparte no hace target. Al final del día es como un condón, prefieres tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Pero bueno, vamos a seguirle dando. Como parte del motorcito Chaos tenemos al par de bebés, el negrito y el blanquito, que son parte fundamental de los extenders que tiene el deck. Después tenemos uno de los starters más importantes, que es el Seifert, que por medio de su efecto nos deja buscar sobre todo a los dragoncitos Chaos bebés, o en su defecto, si no nos hacen falta, podemos buscar cualquier otro dragón, y no le importa el color del dragón que queramos buscar, simplemente debemos enviar del campo o de la mano al cementerio un dragón y después agregamos del deck a la mano uno que tenga el mismo nivel. Esto no es muy usual, pero si ustedes quisieran jugar cartas como el Tempest o algo que tenga un color medio raro, igual pueden buscarlos, y es bastante interesante el poder ciclarlos entre ellos, ya que de alguna forma el deck puede buscar dragones de nivel 4, 6, 7 u 8. Pero bueno, además tenemos su efecto en cementerio, para el cual sí es relevante que el dragón que queramos recuperar a la mano sea para empezar nivel 8 y aparte que sea light o dark, y pues lo removemos para hacer ese efecto. En fin, luego pasamos a la parte bestial del deck, y pues ahorita se siente que forzosamente debemos jugar triple Lubelión, que es el Stratos de los bestials, por así decirlo, aunque más que Stratos se siente como una rota, y que aparte luego cuando está al campo, cuando lo invocamos, podemos colocar desde el deck una magia trampa branded continua boca arriba desde el deck. Entonces pues bueno, es muy importante, y además tenemos jugadas en las que por medio de Seifert podemos reciclarlo de vuelta a la mano, sobre todo al final del turno o como follow-up en un turno posterior después de haberlo invocado y haberlo utilizado de material Link. Después tenemos la única copia que quedó legal del Magnamut, el cual sigue siendo mandatorio para el deck, y la verdad es que si queremos jugar a grindear tenemos que estarlo lupeando lo más que se pueda. Después tenemos al Baldrake, que sabemos que algunos no lo juegan. Al final del día es opcional si ustedes quieren jugar Baldrake o si quieren jugar doble copia de Druidworm. En lo personal, para esta lista, que por así decirlo la vemos como muy vainilla, preferimos al Baldrake, ya que se nos hace que es un buen segundo target para estar invocando con el Ingrático al ser tributado, ya que si ya tenemos al Magnamud en circulación, de alguna forma al invocar a Baldrake, este puede ser una segunda forma de disrupción durante el turno del oponente, además de que siempre que esté en mano va a seguir siendo un extender si lo necesitamos, por lo que preferimos llevar esta carta en lugar de una segunda copia de Druidworm, que nomás estamos jugando uno. Ya en realidad, si ustedes ven que en su local o en el torneo que van a jugar se están preparando para enfrentarse a muchos Unchained, pues entonces sí lo veríamos prudente el hecho de contemplar más copias de Druidworm en el main, pero pues por lo pronto para nosotros en esta lista nos parece que es suficiente con uno. Después tenemos al Bestial, que probablemente es el más importante, aunque está contraintuitivo, y es el Saronir, el viejo barbón le dicen por ahí, pero pues bueno, esta carta, su efecto en cementerio es el más importante, ya que cuando toque cementerio como sea, nos deja enviar o un Bestial o una magia trampa branded al cementerio desde el deck. Entonces de alguna forma, si lo vemos en mano para usarlo como extender, o si lo tenemos en mano y por el efecto de Seifert podemos cambiarlo a él por el Magnamut, de todos modos al activar su efecto en cementerio vamos a poder poner en cementerio después al Lubelión, y de esta forma ya iniciaríamos el engine de la forma en que queremos usarlo. Después, como parte de uno de los engines más importante que se quedó ahorita el deck, tenemos un motorcito de Red Eyes. La verdad es que antes no éramos muy fans de este engine, pero con eso de que tenemos ya nomás un Magnamut y una sola Chaos Space, nos parece que es más importante ahora que antes. Estamos jugando una copia del metal, que es un extender una vez por turno, y estamos jugando una copia de este dragoncito que salió en Dune, en Black Meteor Dragon, algo así, ojos rojos, lo que sea. Este mono estando en mano nos deja activar para enviar un vainilla desde el deck al cementerio. Me parece que tiene que ser nivel 5 o mayor, no estoy seguro, la verdad es que esa parte no me interesa tanto. Spoiler, estamos jugando Gamma y Driver, entonces el vainilla que estamos tirando desde el deck suele ser el Driver. Este mono cuando cae se vuelve nivel 7, aunque su base sea ser nivel 6, entonces de alguna forma es un extender, y este extender es bastante bueno porque estamos jugando 3 copias del Black Metal Dragon. La play suele ser utilizarlo al Black Metal para hacer el Striker Dragon, buscar el campo Rocket, buscar al Darkness Metal, después remover al Striker, revivir el Black Metal, y al utilizarlos para hacer al Romulus, después podremos buscar al Black Meteor, y de esa forma ya tendremos un segundo extender. Entonces este único monito nos genera 2 cuerpos adicionales en campo, por lo que nos parece que es prudente estarlo contemplando, y de todos modos al utilizar la banca no nos parecería que está del todo equivocado si lo quieren sacar, no pasa nada. Aquí lo
lo importante es que para poder jugar ese mono como parte del engine, sí debemos estar jugando de preferencia Gamma y Driver, ya que no nos parece que haya algún otro vainilla que sea nuestro interés meter al deck. Después estamos contemplando una única copia de Noctovision, y nomás es uno porque estamos jugando una lista de 42 cartas. Si esta lista fuese una lista que juegue 50 o 60 cartas, muy probablemente estaremos jugando de 2 a 3 copias, pero por el momento con uno nos parece suficiente, y es que la verdad es que el deck para hacer sus combos no es tanto que necesite cartas específicas, sino que necesita cantidades de cuerpos específicos en campo para poder llegar a los campos que quiere. Ya cuando veamos un poquito de las test hands o de los tips, veremos un poquito más de eso a detalle. Después, como parte del Engine Rocket, traemos un Absorbrouter, 2 Tracer, un Recharger y un Caliber. Lo más importante del Caliber es que es otro Tundra Rocket de nivel 4, entonces en caso de que nos quieran tarjetear al Tracer para quitarlo del campo y quitarnos el acceso al Tundra, pues siempre podemos popearlo para traer al Caliber desde el deck. Y lo otro es que este mono, estando en mano, puede caer siempre special a la flecha de un Link Dark, entonces es una forma de pseudo extender, por así decirlo, aunque esté medio condicional, pero pues sigue siendo un mono muy bueno. Y en cuanto a monos que son parte del engine de dragones, eso sería todo. Después, en cuanto a las magias del deck, traemos una copia del Campito Rocket, una Rabina, la única Chaos Space que quedó, traemos también una única copia de la One for One, porque está uno, pero pues ahorita, como ya vieron, traemos los 3 Black Metal, y al final del día los Black Metal junto con el Seifert son de los starters más importantes que tiene el deck, además de la Chaos Space. Entonces, para conservar un poquito más de esa consistencia, nos pareció prudente meterle One for One. No a todo mundo le gusta, y la verdad es que sí lo entendemos. Y lo otro es que algunas personas que meten el One for One deciden jugar únicamente 2 Black Metal, lo cual tampoco no nos parece que esté 100% equivocado. La verdad es que en la banca estamos jugando otro target adicional de nivel 1 que nos parece interesante probar después en el deck, pero ya lo veremos cuando lleguemos a la banca. Traemos únicamente una copia de la Branded Regained. Spoiler, no traemos la Branded Beast en el main, y es que nos parece que es mucho más importante estar generando el loop de ventaja de cartas por medio de la Branded Regained, sobre todo ahorita que debemos enfocarnos un poquito más en revivir al Magnamut. Y es que ese efecto es de los más importantes, además de que el +1 que nos va a generar cada vez que se remueva un mono Light to Dark una vez por turno, nos permitirá avanzar un poquito más nuestra ventaja en el juego. Y para finalizar con las magias del deck, tenemos 3 copias de la Quick Launch. Después, las siguientes cartas que estamos jugando, por así decirlo, serían lo que viene siendo el non-engine, es decir, hand traps o algunos staples. Estamos contemplando únicamente en el main las 3 Ash, el Gamma y el Driver que les habíamos comentado, y las 3 copias de la Infinite Impermanence. Únicamente son 7 hand traps, pero es que preferimos un poquito más el estar elaborando las ideas de traer el mono Red Eyes, que también es extender, de traer la copia de Noctovision. Pero si ustedes no quisieran jugar esas cartas, ni el One for One, podrían estar jugando en su lugar cartas como Nibiru o cartas como las TTTs, pero ya elaboraremos un poquito más de eso después. En cuanto al main deck es todo, y ahora vamos a pasar a ver el extra deck. En el extra deck únicamente traemos una copia del Striker Dragon, porque está limitado. La verdad es que por medio de la Branded Regained o la Chaos Space termina siendo muy importante el estarlo reciclando de ser posible, y de lo más importante que les podemos mencionar de este mono es que para que se note que saben jugar el deck hay que aprender muy bien a utilizar su segundo efecto, el cual nos permite tronar un mono que tengamos en campo para recuperar un Rocket del cementerio a la mano. Si siempre nos estamos acordando de ese efecto y aprendemos a explotarlo de la mejor manera, se va a notar muchísimo el dominio que tengamos sobre el deck. Después tenemos la copia del Pisty, que para algunos combos es estándar, pero la verdad es que no siempre tenemos por qué comprometer tanto las plays. A veces simplemente si vemos una mano con varias hand traps o con hand traps y bestials, sería suficiente el simple hecho de bajar a la esfera hierática y quedarnos con hand traps en mano, y no tiene nada de malo. Pero si ustedes creen que es mejor hacer un push para hacer un link grande e intentar matar, para eso está el Pisty. Luego tenemos 2 copias del link hierático. Sabemos que algunas personas están jugando únicamente con uno, y nos parece que, si bien no está equivocado, la verdad es que sobre todo si ustedes apenas están empezando a jugar el deck, es mucho más prudente traer 2 copias, ya que la idea sobre todo de jugar una es que ese jugador que trae únicamente una copia de Link va a poder aprovechar la más mínima oportunidad para matar con el deck, o en caso de requerirlo va a ser capaz de reciclarlo de vuelta al extra deck. Y es que esa parte de reciclar los dragones de vuelta al extra deck se puede hacer por medio de 3 cartas. Las 3 cartas que nos pueden permitir reciclar serían el efecto de la Chaos Space en cementerio, el efecto de la Branded Regained al remover un mono Light to Dark, o en su defecto cuando resolvamos el efecto de Magnamut. Entonces, si ustedes se creen capaces de recordar siempre eso, bien podrían cortar un link hierático y no pasa nada, pero si ustedes van empezando, ampliamente les sugiero jugar 2. Después tenemos una copia del Quadborre, que no es muy estándar en todas las listas. La verdad es que a mí me gusta muchísimo su efecto para estar reviviendo monos Rocket, y es que es muy importante el recordar, este mono es como si fuera un Nightmare, por así decirlo, aunque su efecto no es un trigger en summon. Una vez por turno descartamos una carta y destruimos mono en el campo, puede ser nuestro o del oponente, y después de eso, si el mono que tronamos fue un Link, revivimos hasta la misma cantidad de monos Rocket. Bueno, los invocamos ya sea de mano cementerio, pero podemos invocar hasta la misma cantidad de monos como tenía Link Rating, que es
ese link que destruimos. Entonces a veces en matchups contra oponentes que sí juegan links, es posible incluso el invocar 3 rockets del cementerio después de tornarle un mono, lo cual suena súper bien. Y pues solo hay que recordar que después de utilizar el efecto, ya no podemos invocar más links 2 o inferiores. Pero pues eso no importa mucho, porque generalmente después de utilizar su efecto, o vamos a hacer sincros o vamos a hacer links grandes, entonces no es tan relevante ese lock. Luego tenemos una copia de Romulus, que es para buscar la rabina, y es parte estándar de alguno de los combos. La verdad es que yo no soy siempre muy fan de forzar la play a buscar la rabina, pero hay manos en las que simplemente haces la play y pues hay que hacerlo. Su segundo efecto para invocar un dragón de la mano, la verdad es que es bastante complicado para que alguien nuevo lo haga bien, ya que es importante recordar que ese dragón que bajamos de la mano no se puede usar de material link, entonces suele ser complicado que no se equivoquen al utilizarlo. Después, como otra carta medianamente cuestionable y que algunos no van a saber cómo utilizarla, tenemos al Dilingirus Dragon. La verdad es que esta carta nos gusta muchísimo y sabemos que es un poquito más de la estrategia como se utilizaba antes, ya que por medio de combos entre el Dilingirus y el Quadborrel podemos llegar a establecer campos donde tengamos en la Extra Monster Zone al Link Hierático y debajo de él al Borrelent, lo cual sin estas cartas es imposible, entonces por eso nos gusta muchísimo. Además de que también con ese mismo efecto del Quadborre y por medio de esta carta a veces podemos llegar mucho más fácil al Access Code, entonces nos parece que es prudente estarlo jugando. Si ustedes no son fans de las cartas o no les interesa saber cómo utilizarlos, no los juzgamos, está bien, pero bueno, ahorita que hagamos test hands, ojalá y salga un poquito a relucir el por qué nos gusta llevar estos monos. Después tenemos una copia de Triple Burst, que es para algunos de los combos y ocasionalmente lo llegaremos a utilizar para negar cartas en Damage Step, lo cual no es tan relevante hoy en día, pero antes lo utilizábamos mucho para negar cartas como Rey en Cementerio. Después tenemos al Papu de Papus, que es el Borrelent Go Brute como el tirano. La verdad es que este mono sí es bastante imponente, sobre todo para decks que únicamente dependen de efectos de mono, ya que no lo van a poder tarjetear ni destruir por efectos ni por batalla, pero en un formato donde puede que haya más decks que utilicen más magias trampas, la verdad es que el mono no es tan impresionante. Si le pueden negar el efecto, ya después lo pueden popear o cualquier cosa. Aquí lo importante es saber que si podemos explotar efectos como el del Rocket Recharger o el del Darkness Metal para estarlo regresando al campo, es donde se puede volver un poco más complicado para el oponente el lidiar múltiples veces con este mono durante el mismo duelo. Después, para terminar con los links, tenemos una copia de Dark. Este mono es muy importante porque si podemos llegar a él muchas veces, vamos a poder acomodar plays para llegar hasta Borrelent por medio de su efecto o para llegar al Access Code, y cualquiera de las dos es una play bastante fuerte y válida. Después tenemos una copia del Unicornio, que es bastante normal escalonar Dark, luego Unicornio y después el Access Code. La verdad es que si ustedes no tienen Access Code, probablemente puedan reemplazarlo con una de dos cartas. Por un lado, pudieran jugar una copia de la Mascarena, simplemente para seguir jugando el Unicornio y dejarlo como disrupción también. O en caso de que no tengan el Access Code y no quieran jugar el Unicornio, pues podrían cortar tanto el Unicornio como el Access e incorporar un poquito más de sincros con los cuales quieran experimentar. La verdad es que no pasa nada y simplemente estas cartas las jugamos porque las tenemos y sabemos que no todo el mundo tiene el presupuesto para ellas. Después, en cuanto a sincros, estamos jugando únicamente 3. Tenemos por un lado al Dispater, a la Baronesa y al Savage. Y en cuanto al extra deck, es todo. Ahora vamos a pasar a ver la sugerencia de side deck. Como sugerencia de side deck, nosotros estamos llevando 3 copias de Nibiru, que como les comentamos antes, si ustedes no quisieran jugar cartas como el One for One, el Gamma y el Driver, o el Mono Red Eyes, que es de Dune, ustedes podrían incorporar estas cartas en el main, pero en caso de que no lo hagan, la verdad es que son muy buen side deck ahorita, y nos parece que es fundamental el estarlos jugando, ya que va a haber muchos decks que se enfoquen a combo y que no jueguen preventivamente alrededor de Nibiru. Después, como un paquetito de dragones en la banca que estamos jugando una copia del Thanos, que pues la verdad, aunque esté medio random que sea solo uno, la verdad es que pues es buscable por medio del Magnamut, y como es relevante ahorita por el matchup del Unchained, nos parece que está bien llevarlo en la banca. De todos modos, en caso de que lo usemos y después lo utilicemos de material, en todo caso el Magnamut lo podría volver a tomar desde el cementerio, así que no nos parece que esté mal. Y como el dragón nivel 1 que estamos llevando, que sería o un segundo target para la One for One o un mono bastante bueno para invocar con el efecto Link Hierático, estamos llevando al Brotaur. Y es que este mono, en caso de que lo tengamos que invocar después de que el oponente nos haga un Nibiru y tribute nuestro Link Hierático, tendríamos dos opciones al invocarlo especial desde el deck, ya que podríamos, por un lado, en caso de no tener más extenders disponibles en mano, tarjetearlo a sí mismo, descartar una carta y después de ello buscar un Bestial que sea de un nombre distinto a los que hayamos activado durante ese turno para agregarlo a la mano y extendernos un poquito más desde ahí. Pero en caso de que no necesitemos eso, bien podríamos tarjetear el token de Nibiru que tengamos de nuestro lado del campo para de esa forma buscar nuestro propio Nibiru del deck a la mano, por lo que en un matchup que sea combo en el que estemos jugando el primero, la verdad es que yo siempre sugeriría meter al Brotaur y una copia de Nibiru de la banca al main deck.
deck. Después, como más handtraps que estamos llevando a la banca, traemos 3 copias del Droll, que la verdad es que ahorita es medio incierto el saber si va a ser demasiado bueno este formato o no, sobre todo pensando en el Rescue Ace, pero contra decks como el Manadium o un poquito más de combo, o contra decks como el Kashtira o el Fluanderis, pues sabemos que es muy buena, así que no nos parece horrible el estar contemplando esta carta en la banca. Después, en cuanto a magias de la banca, traemos una copia del Plumero, 2 Cosmic Cyclones, y pensando en el Pureli, tenemos los Books of Eclipse. La verdad es que si ustedes tienen acceso a la XYZ Encore, pues está bien, nos parece que es mejor opción que los Book of Eclipse. Nosotros no la tenemos, así que pues ni modo, será Book of Eclipse y no pasa nada. Y como la última carta que traemos en la banca, estamos contemplando la Branded Beast, porque si bien no nos parece tan apropiada la idea de traerla en el main deck, nos parece que podría ser un recurso invaluable en ciertos matchups, como el Laberinto, o si jugamos contra algún oponente que ya estemos analizando que juega un poquito más a control o que trae ciertas cartas un poquito más molestas en el back row. Entonces pues sí, nos parecería prudente meterla del side deck, o después, en caso de que armemos una lista de Dragon Link que juegue probablemente 60 cartas, la verdad es que sí le estaríamos jugando en el main deck. Pero pues bueno, por parte del side deck eso es todo. Ahora vamos a pasar con algún par de tips. Vamos a darle un poquito con los tips. La verdad es que, como ya les comenté, me parece en el profile, lo más importante que tiene el deck es entender fundamentalmente qué es lo que requiere el deck para realizar ciertas plays. Este deck no es de esos que solo puede hacer los combos cuando inicie con cartas específicas, sino que este deck se basa fundamentalmente en la cantidad de cuerpos que tenga disponibles en campo, y de vez en cuando para ciertas jugadas es necesario revisar qué niveles tienen, pero para la mayoría, sobre todo las iniciales, no hace falta. En este caso vamos a ver la jugada inicial, por así decirlo, la cual simplemente nos pide el tener acceso a 2 dragones en campo y que uno sea nivel 4. Es todo lo que requiere la jugada, y además ocupamos un descarte. En este caso, el Seifert por sí solo nos da esos 2 cuerpos de nivel 4, y pues el descarte que vamos a utilizar ahorita en los ejemplos va a ser la Impermanence, no pasa nada. La jugada inicia bajando el normal summon, activamos el efecto, lo vamos a enviar a sí mismo, y después vamos a buscar el dragoncito negro, lo vamos a invocar, removemos al Seifert, hacemos link 1, bajamos al Striker. En este caso simplemente haremos cadena 1 el dragoncito negro, cadena 2 el Striker, y esto simplemente lo haríamos así porque es más importante el proteger el acceso al segundo dragón para que no le puedan tirar nada, ni un Skullmeister, ni Ash, ni nada por el estilo. Pero pues bueno, vamos a agregar el campito Rocket y agregaremos el dragoncito blanco. Después de ello bajaríamos el dragoncito blanco, removemos al negro del cementerio, y con estas 2 cartas hacemos un link 2, bajamos al Romulus. Con el efecto de Romulus agregamos la Rabina, y ya después activamos la Rabina, activamos el efecto, pagamos el costo y tiraremos la carta random que era la Impermanence, y por ello vamos a mandar la Absorrouter al cementerio. Después prenderemos el efecto de Absorrouter y vamos a agregar un Rocket, el cual tendrá que ser el Tracer. Después de ello cambiaremos los campos, vamos a activar el campo Rocket, activaremos el efecto para bajar al Tracer, y después con el efecto de Tracer popeamos el campo y bajamos al Recharger. Una vez aquí hacemos Pisti con uno de ellos, después con el Romulus y el otro Rocket que tengamos en campo hacemos triple burst. Aquí activamos el efecto de Pisti. En teoría tenemos que revivir cualquier dragón, pero lo ideal sería reciclar siempre algo que tengamos removido, sobre todo si es una carta como Seifert, para ya ponerlo otra vez en cementerio y de esta forma volver a tener acceso a su efecto, para reciclar un Lubelion o algo por el estilo. Y pues también a veces que tengamos un Bestial, ya sea Magnamut o el Druis, va a ser importante regresarlo al cementerio. Pues bueno, ya con estos 3 monos únicamente nos queda hacer un solo Boss Monster, el cual sería el Borrelent. O sea, aquí lo importante es identificar, por ejemplo, eso, que en caso de ser necesario, nuestro combo de 2 dragones y un descarte siempre llega a Borrelent, y aunque no se vea como un campo bastante imponente, la verdad es que para ciertos decks va a ser suficiente porque no van a poder quitarlo. Entonces pues bueno, vamos a ver un ejemplo más de una jugada fundamental del deck. El siguiente combo que vamos a ver es un combo que requiere 3 cuerpos dragones en campo y un descarte. Y pues como les comentábamos, la importancia ahorita del paquetito del Red Ice que estamos jugando es esa, que nos va a dar 3 cuerpos dragones en campo. Entonces vamos a ver, inicia bajando el Black Metal y después con él hacemos al Striker. Hacemos cadena 1 el Black Metal, cadena 2 el Striker. Por la misma razón que ya les dijimos antes, nos parece más importante proteger este efecto, ya que como nos va a permitir llegar a un segundo dragón, siempre es más importante, porque en caso de que algo salga mal, pues siempre podríamos hacer el link hierático y de esa forma protegernos un poquito. Después, ya que agregamos estas cartas, vamos a bajar al Darkness Metal, como vemos Striker, y después activamos el efecto del Darkness Metal, de modo que revivimos una vez más al Black Metal. Y con estos 2 monos hacemos link 2, una vez más hacemos el Black Metal cadena 1 y ahora el Romulus cadena 2, de modo que agregamos el campo de los Dragonity y agregamos al mono Red Ice. Una vez llegados a este punto, activamos la Rabina, tiramos la Impermanence o nuestra cartita random de la mano, le hacemos Foolish el Absorrouter, efecto el Absorrouter, agregamos Tracer.
cambiamos los campos, activamos Campito Rocket, activamos el efecto, bajamos Tracer, activamos el efecto y popeamos el campo, y de esta forma bajamos al Recharger del deck. Después hacemos Link 1, cae el Pisti, en este caso utilizamos el Tracer junto con el Romulus para bajar el triple boost, pero ahorita va a ser importante que con el efecto de Pisti invoquemos a cualquiera de los dos Rocket, no importa cuál, pero lo importante aquí es que no lo vamos a utilizar de material Link para hacer el Borrelent. Activamos efecto de Pisti, bajamos Tracer y aquí ya podemos activar el efecto del Red Ice. Vamos a tirar nuestra vainilla del deck, va a caer al campo y después vamos a utilizar al Red Ice, al Pisti y el triple burst para bajar al Borrelent. Aquí activaríamos efecto de Borrelent, Taria del Tracer, lo vamos a negar y vamos a revivir al Recharger. Entonces tenemos para hacer un sincro de 8 y vamos a bajar al Savage. Activaremos el efecto de Savage y le equiparíamos nuestro Link más grande que tengamos disponible, que en este caso sería el triple burst. Una vez más, esto no es exageradamente imponente, sin embargo es bastante bueno, ya que si se dan cuenta, llegamos a este campo únicamente por medio del Black Metal y un descarte cualquiera. Vamos a ver un par de jugadas más que son fundamentales para entender un poquito mejor el deck y después ya veremos un par de test hands. En este caso lo que vamos a ver es de forma fundamental por qué la Chaos Space fue limitada, ya que simplemente la necesitamos a ella junto con cualquier mono Light to Dark, y para que esto sea un poquito más justo decidimos ejemplificarlo con el Driver, ya que esta carta no nos va a generar ninguna ventaja al utilizarlo. Empezamos activando Chaos Space, mandamos el Driver de la mano al cementerio para agregar el dragoncito negro, lo bajamos Special removiendo el Driver, hacemos Link 1, bajamos Striker, hacemos cadena 1 el dragoncito negro, cadena 2 el Striker, agregamos campo y agregamos dragoncito blanco, después bajamos el dragoncito blanco, removemos el dragoncito negro, en este punto hacemos efecto de la Chaos Space, metemos el dragoncito negro al fondo del deck y jalamos una cartita random, guiño guiño. Después de ello utilizamos a ambos de material Link, bajamos Romulus y activamos cadena 1 el Romulus y cadena 2 el dragoncito negro. En este caso hacemos cadena 2 el dragoncito blanco, simplemente porque ya no es relevante el que resuelva o no, es prioridad el resolver el Romulus, para de esta forma agregar la Rabina. Después activamos la Rabina, tenemos la opción de tirar el dragoncito negro que tenemos en la mano, que ya no nos sirve para nada, o el dragoncito blanco X. Estos monos únicamente pueden caer una vez por turno, de modo que ya no es relevante el conservarlos, en caso de que hayamos jalado alguna carta como la Impermanence, que sería una carta non-engine o de utilidad que preferiríamos conservar. Entonces vamos a tirar el dragoncito negro para después mandar al Absorb Router, activaremos efecto, vamos por el Tracer, hacemos el cambio de campos, efecto del campo, bajamos el Tracer, efecto del Tracer, popeamos el campo, traemos el Recharger y hacemos lo mismo de hacer el Pisti y todo esto, efecto del Pisti. Y bajaríamos Borrelent. De lo más importante es que por medio de la Chaos Space tenemos acceso al combo de 1.5 cartas también, pero aparte nos termina generando un +1, y la verdad es que si lo terminamos combinando mejor con los Bestials apropiados, genera aún más ventaja, ya que podemos estar invocando después de los removidos con el efecto de Dispater y cosas por el estilo. Entonces pues bueno, veremos un ejemplo fundamental más y después ya haremos un par de test hands. La siguiente jugada que vamos a ver es un combo de 2 cartas, la primera de ellas es el Seifert y la segunda es el Saronid. Lo interesante de esta combinación de cartas es que con estas mismas dos podríamos llegar hasta 3 campos distintos, tal vez incluso más, pero ahorita vamos a explorar 3. La jugada inicia bajando normal summon a Seifert, activamos su efecto, mandamos al Saronid al cementerio y agregamos Magnamut. Después prendemos el efecto de Saronid al tocar cementerio y mandamos al Ubelion, activamos el efecto en mano del Magnamut, promoviendo al Saronid y activamos su efecto para agregar un dragón de deco cementerio a la mano durante la end phase y después lo vamos a tributar para bajar al Ubelion del cementerio. En este punto activamos el efecto del Ubelion, colocamos la Regain directo desde el deck y ya seguimos un poquito con las partes más estándar que habíamos estado viendo. Hacemos al Striker, activamos el efecto, agregamos el Campito Rocket, después hacemos Link 2, bajamos al Romulus, activamos el efecto, vamos por la Rabina. En este punto vamos a activar el efecto del Seifert, tarjeteando el Ubelion para recuperarlo a la mano, y aunque sea tentador el activar aquí el efecto de la Regain, la verdad es que le sugeriríamos más el no hacerlo, ya que posteriormente vamos a poder reciclar el Striker Dragon, y de hecho lo vamos a hacer ahorita, ya que activaríamos el efecto en mano del Ubelion para buscar un Bestial del deck a la mano. En este caso preferiríamos que fuera una copia de Saronir, que no hemos invocado por su efecto este turno, de hecho ni lo hemos invocado. Posteriormente vamos a activar el efecto en mano de Saronir, vamos a invocarlo y vamos a remover al Striker, y en este punto ya activaríamos el efecto de Regain tarjeteando al Striker, lo meteríamos de vuelta al extra deck y jalaríamos una cartita random, que ya saben que es la Impermanence ahorita, guiño guiño, y pues una vez aquí en este punto
Ya activaríamos la rabina, activaríamos el efecto, pagamos el costo, tiramos la cartita random, tiramos el Lapso Router, efecto Lapso Router, agregamos Tracer y cambiaremos los campos. Activamos el campito Rocket, vamos a activar el efecto, bajamos aquí al Tracer. Básicamente en este punto es hasta donde convergen las tres jugadas que les habíamos mencionado, ya que aquí hay tres opciones distintas. Una de ellas nos deja con el Link Hierático más Savage, una de ellas nos deja Borrelent más Savage y la otra nos deja Borrelent más Dispater, si no me equivoco. Entonces pues bueno, vamos a ver primero cómo llegamos al Borrelent más Savage. Vamos a activar el efecto del Tracer, ponemos el campo, bajamos Recharger, bajamos Pisty, hacemos triple burst, como ya les mencioné antes. Con el efecto de Pisty procuramos reciclar aquí al Seifert, y en este caso es aún más importante sí reciclar al Seifert de esta forma, porque ya tenemos en circulación en nuestro cementerio una copia de Lubelion, de modo que durante el siguiente turno podremos una vez más removerlo para recuperar Lubelion a la mano y de esa forma buscar otro Bestial adicional. Pero pues bueno, ya con el Seifert, el triple burst y el Pisty, hacemos ahora sí el Borrelent y activamos el efecto de Borrelent para negar al Tracer. Y con eso ya revivimos el Recharger, y con ambos monos hacemos al Savage, activamos el efecto, equipamos el triple burst y le ponemos sus tres contadores. Entonces, como les mencioné, este es uno de los tres campos a los que podemos llegar. Vamos a regresar un poquito las cosas, volvemos al punto original de partida, por así decirlo, y en este caso, donde aún no hemos utilizado el efecto del Tracer para traer desde el deck, lo que podríamos hacer es utilizar al Saronir junto con el Romulus para invocar al Link Hierático, después ahora sí activar el efecto de Tracer, destruir el campo, invocar el Recharger, y con Tracer y Recharger bajar únicamente al Savage, y en este caso equiparle el Romulus y ponerle sus dos negaciones. Dependiendo de qué estilo de juego tengan ustedes, puede que este board sea mucho más conveniente que el de Borrelent. La verdad es que en lo personal me parece a mí que es más seguro, sobre todo para jugar un poquito a través de la Dark Ruler, ya que aunque nos hicieran Dark Ruler en este punto, el Link Hierático se puede seguir tributando, aunque no levante nada porque ese efecto va a estar negado. Sin embargo, con su otro efecto sí va a poder invocar del deck, y de alguna forma aún tendremos disponible el efecto de la Regained para revivir una vez más al Magnamut, por ejemplo. Y pues no hay que olvidar que durante la end phase agregaríamos todavía un Bestial, que de hecho de esas opciones de Bestials que faltarían agregar podría ser o el Druidworm o el Baldrake, y al menos en este caso particular, donde estamos dejando al Link Hierático, sin importar cuál de los dos sea el que agreguemos en la end phase, la idea sería que en el turno del oponente, al activar el efecto del Link Hierático, con su efecto invoquemos desde el deck al otro mono que haga falta, ya que esta combinación de dos Bestials en el campo es otra disrupción, ya que el efecto de Baldrake en campo es que el oponente, al bajar algo del extra deck, podemos tributar otro mono like Rodar que controlemos para de esa forma remover uno de esos monos que él bajó del extra deck. Entonces, si tributáramos al Druidworm, pues aparte, después de remover ese mono del extra deck, estaríamos enviando un mono Special Summon que controle del campo al cementerio. Pero pues bueno, vamos a ver el último campo que les comentaba. Regresamos otra vez un poquito las cosas. En este caso, para la última play, que es dejar Borrelent más Dispater, lo que haríamos sería activar el efecto de Tracer, volamos el campito Rocket, traemos Recharger, y en este punto utilizamos tanto al Tracer como al Saronir, invocamos Dispater. La verdad es que de preferencia no sería ni en la zona 2 o 4, por eso de que nos da miedo el Anima y la Akashic Magician y todo eso. Después, con el efecto de Dispater, reciclaríamos al Seifert, y ya en este punto se ve bastante estándar, ya que tenemos nuestro Link 2 más otros dos dragones, incluyendo uno de nivel 4 o menor. Hacemos el Pisty, con el Romulus y el otro Rocket, hacemos triple burst, activamos el efecto. Y la verdad es que aunque sea tentador el reciclar este mono que tenemos removido, la verdad es que sugeriríamos el no hacerlo, para de esa forma tener disponible en teoría el efecto del Dispater para poder destruir un mono del oponente al activar su efecto. Entonces invocaríamos cualquier otro mono de nuestro cementerio y sería indistinto. Y de hecho, ahora que lo veo, incluso dentro de esta misma variante del combo podríamos llegar a dejar todavía el Savage y el Borrelent. Simplemente tendríamos que renunciar al Dispater, pero pues bueno, haremos primero lo normal y ahora nos regresamos un poquito más. O sea, por ejemplo, podemos dejar aquí el Borrelent y todavía durante la end phase faltaría eso mismo, de ver si agregamos Baldrake o Druidworm. En este caso, con este campo particular, hay dos cosas que hay que mencionar que son interesantes, ya que por ejemplo, si buscamos a Baldrake, nos da igual porque en el turno del oponente vamos a revivir una vez más al Magnamut. Entonces tendríamos un cuerpo que sí nos importa muy poco el tributar para removerle algo, pero en caso de que nosotros prefiramos buscar al Druidworm en lugar de Baldrake, al bajarlo después de que el Borrelent niegue, al revivir al Tracer, tendremos una disrupción medio extraña,
y es que con el efecto de Tracer vamos a poder invocar desde el deck al Caliber, destruyendo al Druis, y esto sería relevante porque de esa forma tendríamos un Quick Effect medio raro, ya que al enviar al Druiswurm al cementerio, vamos a enviar un mono Special Summon del oponente al cementerio. Pero pues bueno, regresamos un poquito más las cosas, volvemos a este punto, y como les comentaba, incluso aquí tendríamos la opción de utilizar el Triple Burst Pisty y al propio Dispater para invocar al Borrelent, y después con el efecto de Borrelent negar al Recharger para revivir Tracer, y ya utilizar ambos de material sincro para invocar al Savage, activar el efecto, equipar el Triple Burst y volver a ponerle esos 3 contadores. Aquí, aunque se viera raro, en la Endphase recordemos que aún tenemos la decisión de ver si queremos agregar a Druiswurm o a Baldrake. Es indistinto el que agreguemos, ya que tendremos distintas justificaciones para lo que hagamos. Aquí lo importante es que durante el turno del oponente no debemos olvidar que al menos en esta play específica tendríamos la opción de escoger si con la Regained queremos revivir al Magnamut para volvernos a generar ventaja de carta durante la Endphase, o si queremos invocar al Dispater, ya que no debemos olvidar que la Branded Regained puede revivirlo también cuando el oponente haga una invocación una vez por turno. Entonces pues bueno, ahora sí ya terminamos con parte de las plays fundamentales que tiene el deck, entonces vamos a pasar a hacer un par de test hands. Vamos a ver la primera test hand. Vamos a ver cuántas cartas tiramos del tope. 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos a ver qué nos depara esto. Tracer, Nocto, Ash, Saronir, Impermanent. Creo que aquí podemos llegar al último combo que les mostramos, pero no estoy totalmente seguro. Entonces pues bueno, iniciaría bajando normal summon al Tracer y haría Link 1. Striker, haría el efecto, y como cadena 2 el Noctovision. Cae el Noctovision y ya busco el campo. La verdad es que creo que sí me iría por lo más seguro, que sería jalar una cartita. Sí. Haría Noctovision cadena 1 para jalar carta y el Romulus cadena 2. Agregaría la Rabina. Y ahorita quitamos una cartita del tope. A ver cuántas nos dice el dado que tenemos que quitar. 2, 1, 2. Y ya jalamos una cartita. Otro Saronir, vaya. De esta forma creo que ya llegamos a lo que sí queríamos hacer. Vamos a activar la Rabina, vamos a activar el efecto, tiramos el Saronir. Tiramos el Absorb Router y prendemos cadena 1 al Absorb Router, cadena 2 el Saronir. De modo que el Saronir va a tirar al Ubelion y con el Absorb Router volvemos a agregar el Tracer. En este punto yo activaría Saronir en la mano, y la verdad es que lo que haría muy probablemente sería remover al otro Saronir que tenemos en el cementerio, que iría Special, y después tributaría el Saronir para bajar el Ubelion. En este punto activaría este efecto del Ubelion para volver a colocar boca arriba desde el deck la Branded Regained, y con el Ubelion y el Romulus yo me iría por la play más segura y bajaría el Link Hierático. Puede que algunos me digan que soy muy miedoso, muy precavido, depende de cómo lo vean, pero la verdad es que con la mano que tenemos, que son 2 hand traps, por así decirlo, y el follow-up que tendríamos con la Regained, nos parece que es bastante juego y nos parece más seguro la línea de juego del Savage, ya que también no hay que olvidar que el Noctovision tiene un efecto en cementerio, el cual podría activar si me tarjetean la Impermanent seteada para negar ese efecto que haga target. Entonces nos parece un buen plan. Aquí cambiaremos los campos y después activaremos el efecto del campo Rocket. Bajamos el Tracer, activamos el efecto, pokeamos el campo. Después utilizaría ambos para hacer sincro y bajaría el Savage. En este punto activaría el efecto de Savage al caer, equiparía el Romulus, que es el Link más grande al que tengo acceso en cementerio,
y le pondría sus 2 contadores. Ya nomás se tendría el Impermanence y me quedaría la Ash. La verdad es que durante el turno del oponente tendría la posibilidad de tributar el Link Hierático para invocar a Magnamoot desde el deck, y de alguna forma aún podría revivir el Saronir si así lo considerase prudente. Pero pues bueno, esta fue la primera mano de prueba, ahorita vamos a ver la segunda. Vamos a ver únicamente una mano más de prueba, ya para terminar con este peliculón, y porque ya llegó mi comida y mi jefita me dijo que me va a cagar el palo si no bajo ahorita. Entonces, vamos a darle. Ay, ay. Vamos a ver cuántas cartas quitamos del tope. Una. Ja. Y ya jalamos nuestras 5 cartitas. 4, 5. Vamos a ver qué nos depara el destino. Somos muy buenos y el destino nos depara cosas muy buenas al parecer. La verdad es que con esta mano vamos a un degenere, creo. Puede que no, pero creo que sí. Sí. La verdad es que iniciaría activando Chaos Space y tiraría el Druidwurm. Buscaría el dragoncito blanco. Lo bajaría Special removiendo al Druids, pobrecito. Y después ya haría el Striker Dragon. Haría cadena 1 el dragoncito blanco y cadena 2 el Striker Dragon. Y la verdad es que es importante hacerlo de esa forma, porque específicamente en este caso particular, como ya tengo acceso al Tracer en mi mano, en teoría podría ni siquiera depender del campo Rocket para bajar lo Special de mi mano, de modo que parece más importante el conservar el loop de los dragoncitos de caos para generar ventaja de cartas, ya que al bajar el dragoncito negro, recordemos que vamos a poder hacer el efecto de la Chaos Space, meter al fondo el dragoncito blanco y jalar un hielito. Y jalamos el Evianir. Qué bonita carta. Haríamos al Romulus. Y aunque en teoría, si quisiéramos, podríamos bajar el Link Hierático, la verdad es que sí queremos pasarnos de cochis en este momento. Vamos a prender aquí cadena 1 Romulus y cadena 2 el dragoncito negro. Agregamos el dragoncito blanco a la mano. Y vamos a irnos por la Ravina. La verdad es que en cualquier otro momento, si esto no fuera un Test Hunt, o dependiendo de qué ronda de torneo y cómo viese a mi oponente yo, aquí probablemente me hubiese ido por el Link Hierático. Todo depende de ese pedo de cómo veas el sapo a la pedrada, la neta. Pero pues bueno, aquí lo quería es activar la Ravina, activaría el efecto y descartaría el dragoncito blanco. La verdad es que aquí en teoría seguiríamos baiteando un poquito al oponente, ya que él no tiene una forma de saber si ya tenemos acceso o no al Tracer, por lo cual alguien que no sepa jugarle el deck probablemente aquí se gastaría una Ash o algo por el estilo muchas veces, pero pues en caso de que no, la verdad es que ahorita lo que nosotros estamos buscando es simplemente poner a Lubelion en cementerio, pero dado que jalamos el Evianir, nos interesa aún más el generar un cuerpo extra que sea Dark en cementerio, de modo que tiraríamos el Saronir para que después el Saronir tirara a Lubelion. Y aquí aprovechando en el punto que estamos, vamos a bajar al Magnamoot, removiendo el dragoncito blanco. Vamos a activar el efecto para agregar durante la end phase. Después vamos a tributar al Magnamoot para bajar al Lubelion. Vamos a activar el efecto de Lubelion y vamos a colocar desde el deck la Regained. En este punto hacemos el Link Hierático, aprovechando que no estamos bloqueados a nada. Una vez en este punto vamos a ser bien abusivos. Vamos a bajar el Evianir. Vamos a remover estos 3 monos Dark del cementerio para quitarle una carta de la mano al oponente barajeada al deck. Y vamos a prender la Regained como cadena 2 para meterle Striker Dragon de vuelta al extra deck, de modo que aquí jalaríamos una carta. En este punto les recuerdo que no hemos hecho Normal Summon, entonces bajaría el Tracer Normal Summon y activaría su efecto trajeteando la Ravina, la destruiría y bajaríamos al Rocket Recharger. Después de ello, invocaría al Beastie y con el Tracer bajaría el Striker, de modo que llegamos a un setup que parece como el setup antiguo de los War Dragon. Y aquí lo importante es que con este efecto de Pisty, para la play que yo quiero hacer en este momento, es necesario que invoque un Rocket. Entonces activaría el efecto de Pisty y bajaría al Tracer o al Recharger, es indistinto cuál de los dos sea. Aquí lo importante es que ocupo en este punto que de estos 4 dragones que tengo debajo del hierático haya por lo menos un Rocket y aparte del Rocket 2 dragones Darks. El cuarto dragón no importa de qué color sea, nomás importa que sea dragón, ya que con los 2 dragones Darks tengo que bajar al Dilingerus y con el Rocket y otro dragón debo de bajar al Quadborre.
En este punto activaría el efecto de Quadborre y descartaría en este caso la segunda copia de la Ash, tarjeteando el Dilingerus Dragon para destruirlo e invocar 2 Rockets de mi mano cementerio, de modo que invocaría al Tracer y al Recharger, y después, como fueron invocados uno o más Rocket de modo especial al campo, puede caer el Dilingerus de vuelta al campo. En este punto utilizaría tanto al Tracer, al Quadborre y al Dilingerus, que se va a ir removido, como Material Link para bajar al Borrelent, y después con el efecto del Borrelent tarjetaría el Recharger para bajar al Tracer, y ya con estos 2 monos bajaría al Savage. Aquí activaría el efecto de Savage y me parece que solo tengo Lynx 2 en cementerio, pero pues no le hace. Incluso la verdad es que en este punto, a pesar de que me voy a perder de un poderoso boost de 100 extra de ataque, yo preferiría equipar al Quadborre. Y esto es simplemente porque en caso de que fuese absolutamente necesario, al tributar el Link Hierático podría levantar esta carta de vuelta al extra deck, que como ya se habrán dado cuenta, la verdad es que cuando la sabes utilizar es bastante buena. Otra cosa a destacar es que en este caso que nunca me gasté el normal summon y nunca tuve que popearme el Boot Sector, la verdad es que yo sigo teniendo bastante follow-up disponible, y esto es sin mencionar aún que durante la end phase voy a agregar un Bestial, el cual en este caso particular va a ser probablemente el Baldrake, y esto es simplemente porque el Druidwurm lo removimos al inicio. Entonces pues bueno, por el momento va a ser todo. Ojalá esto les sirva mucho, que sea de su agrado, y si quieren ver alguna otra guía que sea similar, no duden en dejarlo en los comentarios. Entonces pues bueno, por el momento va a ser todo y nos vemos después. Hasta luego.